La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, llegando a distintos puntos del territorio nacional. Siempre es grato dialogar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo, integrante de la Conferencia Episcopal Peruana. Qué gusto saludarlo, cardenal. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. José, estamos aquí para comunicar algunas noticias y buenas noticias y de esperanza en algún momento. Yo creo que sí, creo que los peruanos esperamos buenas noticias, ¿no? Y es una buena noticia, sin lugar a dudas, que la Conferencia Episcopal Peruana haya tendido la mano, cardenal, haya decidido en su última asamblea ofrecerse como mediadora para buscar el diálogo en favor del país, de ambas partes, y así las protestas lleguen a su punto final, ¿no? Coméntenos, ¿qué avances hay? ¿Qué es lo que se puede lograr con esta labor mediadora en la que se ha ofrecido la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Peruana, cardenal? En primer lugar, quiero manifestar una preocupación muy grande de todos los obispos del Perú, de la costa, sierra y selva, porque estamos presentes en todo el territorio, pero también expresar nuestro dolor, nuestro pesar por todo lo que estamos viviendo. El Perú está viviendo una pasión, la pasión de Cristo que sufre también en cada uno de nosotros. Y en este sentido podemos decir que en medio de esta situación de dolor, de sufrimiento, de muertes y de alguna manera también de esperanza, porque tenemos que aprender de nuestra propia historia personal, social, que la violencia engendra más violencia, más destrucción, y no podemos darnos en este lujo, podríamos decir así, de que estemos en una situación como estamos en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento y sobre todo el hambre, la anemia que está afectando a gran parte de nuestra población peruana. Cardenal, hace unos días usted conversaba con nuestro colega Lizardo Causo y mostraba una preocupación, que se alcanza el diálogo cuando ambas partes deciden sentarse y establecer, si no acuerdos, por lo menos puntos de vista que puedan llegar en algún momento a consensos, sean mínimos o consensos ideales. Eso no está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Porque vemos que hay un sector que se resiste a dialogar, ¿no? Va a ser una tarea difícil en cualquier circunstancia iniciar el diálogo, ¿no? Pero dentro de la experiencia que ustedes tienen dentro de la Conferencia Episcopal Peruana, dentro de la Iglesia Católica. Hace unos días conversaba también con el padre Gastón Garatea. Él ha hecho un trabajo apostolar muchos años en Ayaviri, en Melgar, y mostraba esa preocupación. ¿Cómo alcanzar, cómo llegar a sentarnos en una mesa, a conversar, a establecer probablemente diferencias, pero tratar de alcanzar acuerdos mínimos y consensos hacia adelante? Sí, en primer lugar creo que todos tenemos que ser conscientes de qué parte estamos. Si estamos de parte de la violencia o estamos en la parte que queremos dialogar. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es que tenemos que tener una actitud de empatía, de escucha, de alguna manera ponernos en lugar del otro. Y creo que aquí en los reclamos hay en el fondo un clamor popular para una mayor justicia en nuestro país. El Perú no se merece estar viviendo estos tiempos de angustia, de destrucción. Por eso creo yo que esta empatía, esta cercanía, no significa de alguna manera
perder esta conciencia de que todos tenemos que buscar la justicia y la paz. La paz con una justicia, sin impunidad. Y por otro lado también buscar las formas como podemos nosotros reunirnos para estar en una actitud abierta de diálogo. Yo creo que las circunstancias actuales hacen difícil el diálogo, es verdad, pero tenemos que crear estos espacios y creo que la única forma es dialogar, porque hay cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana y hay otras cosas que necesitan una serena reflexión para poder buscar estos caminos de paz con justicia que todos deseamos para nuestro Perú. Cardenal, hace unos días la presidenta de la República visitó a los obispos, se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Ha notado usted la mejor disposición de la presidenta a iniciar este diálogo, de establecer esos canales que tanto se requieren en circunstancias tan complicadas para el país? Se lo pregunto porque también hemos escuchado en otro lado al gobernador de Puno, al señor Janco, al propio gobernador del Cusco y otras autoridades tener bastante resistencia. Entonces, ¿cómo establecer esos canales que usted se preguntaba hace unos instantes, ¿no? En momentos tan complicados para el país? ¿Existe disposición, han visto usted de parte de la presidenta Dina Boluarte, de sentarse a conversar, de escucharnos entre peruanos? Sí, en primer lugar decirles que es, yo diría, tradicional que los presidentes de la República visiten a los obispos del Perú para tener un diálogo con nosotros. Y en este sentido, la presidenta Dina Boluarte no es una excepción. Lógicamente, ella nos expresó no solamente su preocupación, sino también las formas como poder llegar a un espacio de diálogo. Este diálogo que muchas veces nosotros lo vemos difícil. Y creo yo que estamos en un momento, yo diría, de serena reflexión. Y por tanto, tenemos que buscar estos caminos de paz, ¿no? Yo puedo decir que fue un diálogo abierto, un diálogo muy sincero, porque buscamos de diversos puntos, nosotros desde nuestra misión evangelizadora, el bien para todo el pueblo peruano. Ayer escuchábamos tanto a usted como a Monseñor Miguel Cabrejo, que es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, indicar que la conferencia ha dispuesto que todos sus obispos en el país busquen el diálogo en cada una de sus jurisdicciones, ¿no? Viendo la situación como se presenta en las localidades que tienen mayor efervescencia social, ¿han visto también esa voluntad de diálogo o si han tenido algún acercamiento algunos de los obispos con estas autoridades a fin de establecer canales mínimos de comunicación, canales mínimos de iniciar un diálogo, cardenal? Mire, la situación es tan compleja que nosotros hemos visto como asamblea que como institución, como Conferencia Episcopal Peruana, tenemos que ponernos en apoyo al país, todos juntos, no dejar a cada obispo en su lugar. Lógicamente, la Conferencia Episcopal Peruana tiene obispos en cada uno de los lugares del país, pero tenemos que trabajar muy unidos para poder arribar a esa situación. En algunos lugares hay más predisposición para el diálogo, hay otros que no. Entonces tenemos que ver cómo poder de alguna manera hacer que esta realidad tan compleja, tan diversa desde el punto de vista cultural, social, económico, podamos tener un mínimo
de propuestas para poder arribar a consensos que nos ayuden verdaderamente a salir de este entrampamiento político grave que vivimos en el país. Estamos dialogando con el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo, integrante de la Conferencia Episcopal Peruana. Más de 50 peruanos fallecidos. Doloroso momento, enluta a muchas familias, cardenal, ¿no? La conferencia ha dicho que también, así como nos duele muchas veces ver este tipo de acciones que dejan a familias sin protección, muchos huérfanos, etcétera, etcétera. También estamos viendo, por el otro lado, cardenal, que estas movilizaciones están desembocando en acciones de violencia fuera de control. Hemos visto ayer lo que ha ocurrido en una empresa minera en Tapacay, en el Cusco, en Espinar. Hemos visto a una central conocido como la CEBAF en la zona de frontera con Bolivia, el Centro Binacional de Atención. Hemos visto cómo se han incendiado comisarías, etcétera, etcétera, ¿no? Esta violencia que se está tornando a veces ya una costumbre en las movilizaciones, no son todos, hay que decirlo con suma claridad, preocupa de sobremanera. ¿Cuál es la invocación que ustedes harían, cardenal, en este momento difícil, ¿no? Porque la policía también hace lo suyo, son peruanos como nosotros, y a veces también se le cuestiona su labor, pero es una labor muchas veces de supervivencia, mi estimado cardenal. Sí, efectivamente, José, hay algunos signos de una violencia, yo diría, extrema, una violencia que ya raya en el delito, ¿no? Pero no son todos. Aquí no podemos meter a todos en un mismo saco. Yo estoy convencido que esta violencia, yo diría constante, porque destruir es fácil, construir la paz es bien difícil. Y en este sentido yo creo que es muy importante tener en cuenta en este momento que hay que vencer el mal a fuerza de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo se combate la violencia? Esa violencia, yo diría, exacerbada, criminal, destructiva, no solamente de la propiedad privada, sino también de posibilidades de trabajo, de dignidad para muchos, hacer, yo diría, enfrentar esta situación y hacer mucho más visible los signos de paz. Y la paz es posible. Le preguntaron un día a Albert Einstein cuál sería el arma más poderosa que la bomba atómica, y él respondió: la paz. La paz busca el desarme, es decir, tenemos que arriesgarnos a tomar muy en cuenta esta actitud de respeto a la persona humana, de respeto también a la propiedad privada, pública, porque vivimos en sociedad, vivimos en una familia. Creo yo que aquí, en medio de la crisis, en medio de la oscuridad, ahí hay una rendija de paz, de esperanza que todos nosotros tenemos que buscar y realizar, ser constructores de paz. Esta paz con justicia, sin impunidad, pero una paz real que todos necesitamos. ¿Cómo analiza usted el papel del Congreso, cardenal? En ambos lados, tanto el sector de la izquierda como el sector del centro, la derecha, se niegan al adelanto de elecciones. Vemos que hay justificaciones en ambos lados. El momento que vivimos obliga a que el Congreso tenga que tener definiciones, ¿no?
cosa que no estamos encontrándose en el momento. Las situaciones no son como para establecer tiempos o establecer algunas prioridades que ellos podrían tener. Por lo tanto, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de un Congreso que si algo de responsabilidad puede aflorar de parte de ellos? Mire, yo creo que en este momento todos estamos desconcertados por lo que estamos viviendo con mucho dolor, la situación actual. Es decir, nadie estaba preparado para enfrentar unas circunstancias tan duras, tan difíciles, que de alguna manera son situaciones inéditas en la historia del Perú. Hay que reconocer este aspecto. Ahora no es el tiempo para marcar las diferencias que pueda haber, tanto en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la misma sociedad civil, las iglesias, los gremios empresariales. Yo creo que estamos en un momento de invitar a todos a una comunión. Basta ya de enfrentamientos, basta ya de insultos y tratar por todos los medios de recuperar nuestra propia dignidad de personas en relación con los demás. Y en este sentido, vuelvo a insistir que hay que ser constructores de paz. Este es el mensaje que los obispos del Perú estamos insistiendo: ser puentes, no muros. Estos puentes de diálogo, de escucha, de buscar salidas, de privilegiar a los más pobres, a los que más sufren, aquellos que están postergados históricamente, que están excluidos, porque de alguna manera este es el camino que Jesús nos ha enseñado. ¿Es urgente el adelanto de elecciones? ¿Es prioritario? ¿Es una responsabilidad del Congreso de la República, cardenal? Sí, bueno, este es un asunto eminentemente político, directo, y que definitivamente este es uno de los elementos que la misma sociedad tiene que manifestar. Pero ¿cómo ve la actitud de algunos congresistas? Sean estos de centro, de derecha, de izquierda. Aquí yo creo que es el momento de tener una actitud, yo diría, somos diversos, hay posturas diversas. Esto hay que reconocerlo, no se puede negar, pero sí es importante que estar en una actitud, yo diría, de búsqueda de consensos. Es el momento para unir al país, no para reforzar aquello que nos distancia entre nosotros. Yo tengo la imagen de una orquesta sinfónica, ¿no? Hay una partitura. La partitura es el Perú, el bien común del país. Somos diversos, pero esa partitura tiene que estar, yo diría, asimilada en cada uno de los instrumentos para hacer esta armonía en todo nuestro país. Para mí, este es el camino, a través de un diálogo, a través de una, yo diría, una actitud de perdón mutuo. Tenemos que perdonarnos. Y por eso creo yo que este llamado que hacemos los obispos del Perú a ser constructores de paz, pero una paz con justicia, y una justicia con reconciliación, para que salgamos más fortalecidos, mucho mejores que antes de esta crisis que definitivamente nos está afectando a todos, especialmente a los más pobres, a los más alejados de nuestras ciudades y de las periferias de las ciudades de nuestro querido Perú. Usted ha dicho que los peruanos tenemos que aprender a dialogar y acaba de mencionar una palabra que para nosotros significa o podría significar un gran cambio, reconciliarnos entre peruanos, ¿no?
pero para reconciliarnos tenemos que aprender precisamente a dialogar. En medio de un momento difícil, complejo, de adversidades, de circunstancias inimaginables, también hay que mirar el lado positivo. Puede ser un momento como para que los peruanos, con más posiciones encontradas, podemos reconciliarnos. ¿Es posible alcanzar si es que alguien depone de su lado y deja las posiciones maximalistas en ambos lados para poder pensar en el Perú? Sí, yo estoy convencido que hay momentos de reflexión y de preguntarnos por qué tengo esta piedra en la mano, por qué tengo estas palabras hirientes, por qué yo insulto, por qué quiero yo que los demás piensen igual que nosotros. Estas actitudes creo que son muy importantes reconocernos, capaces de ser autocríticos con nosotros. Y por tanto tenemos que ayudar a tener cauce para esta posibilidad de reencontrarnos, de llorar juntos, pero también de alentarnos para caminar en esta senda de paz, de justicia, de reconciliación que necesitamos en nuestro país. Cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo, integrante de la Conferencia Episcopal Peruana, yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Le dejo los micrófonos para una reflexión, para una bendición que tanto requerimos en estos momentos difíciles los peruanos. Sí, muchas gracias, José. Creo que este es el momento de pedirle a Dios que nos ayude. Él está dispuesto a ayudarnos, es verdad, si es que nosotros le dejamos el espacio, porque cuando Dios no está presente en nuestras vidas, todo se desordena. Tenemos que volver siempre a ese manantial de paz, de serenidad, de justicia, para poder realmente ser hermanos y hermanas en nuestro querido Perú, con nuestras diferencias, porque ahí está nuestra riqueza, no solamente religiosa, espiritual, sino también cultural y racial. Que Dios nos bendiga y que el Perú se enrumbe por estos caminos de paz, de bienestar, de diálogo, de respeto mutuo y decirnos a todos y cada uno de nosotros, somos hermanos, somos hermanas, caminemos juntos. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.